Sam, que tenía 9 años de edad, estaba visitando la gran granja de sus abuelos, donde le encantaba caminar por los bosques con su honda. Practicaba el lanzamiento de piedras a árboles, a botellas y a latas, pero no daba mucho en el blanco. Como ves, Sam seguía trabajando en su precisión. Una noche, después de un día en los bosques, oyó la campana de la cena que le llamaba a regresar. Mientras Sam caminaba hacia la casa, divisó el pato favorito de su abuela que caminaba al lado del lago. Nunca soñó ni en 1.000.000 de años que podría acertarle al pato. Pero solo por diversión, tensó su honda y dejó volar la piedra. Lo creas o no, la piedra golpeó al pato directamente en la cabeza. El pato cayó muerto sin siquiera un último graznido. Sam quedó sorprendido. Nunca había acertado a nada de lo que había apuntado. Se sentía terriblemente mal. Lleno de pánico, corrió hasta el pato muerto y lo llevó detrás del granero, donde lo enterró en el montón de leña. Sam se dirigía a la casa, aún sintiéndose mal, cuando vio a su hermana de 12 años de edad, Julie, y comprendió que ella había observado toda la sórdida escena. Aquella noche después de la cena, su abuela dijo, «Julie, me gustaría que te quedases a ayudarme a lavar los platos, si quieres». Ella respondió, «Abuela, me encantaría, pero Sam dijo que quería lavar los platos esta noche». Al pasar al lado de Sam, le susurró al oído, «Recuerda el pato». Atrapado, Sam lavó los platos aquella noche. A la mañana siguiente, su abuelo invitó a Sam y a Julie a ir a pescar, pero su esposa tenía otros planes. «Realmente necesito que Julie se quede y me ayude a hacer algunas tareas», dijo la abuela. Julie contestó, «Abuela, Sam dijo que le gustaría quedarse contigo y ayudarte hoy». Una vez más, su hermana pasó al lado de Sam y musitó, «Recuerda el pato». Sam hizo las tareas y Julie fue a pescar. Después de un par de días de duro trabajo, haciendo las tareas de Julie y las suyas propias, Sam se hartó. «Abuela, lo siento mucho. No quería hacerlo, pero maté a tu pato». Su amable abuela le dio un gran abrazo. Le dijo, «Sammy, sé lo que sucedió. Yo estaba en la ventana y vi toda la escena. Vi lo sorprendido que estabas y ya te he perdonado. Tan solo he estado esperando a ver cuánto tiempo permitirías que Julie te convirtiera en su esclavo». La abuela de Sam no estaba sola en aquella ventana. Dios estaba a su lado. Él ve cada uno de tus errores, de tus fracasos y de tus debilidades. La buena noticia es que Él también te ha perdonado. No tiene nada contra ti. Tan solo está esperando a ver cuánto tiempo permitirás que el acusador te convierta en su esclavo. Busca el perdón y sigue adelante. La Escritura dice, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Romanos capítulo 8, verso 1, RBR 1960. Esas 3 últimas palabras son la clave. Cuando cometes errores, si estás en la carne, te flagelas a ti mismo, te sientes culpable e indigno, y vives deprimido y derrotado. Pero escoger esa respuesta te dejará en un callejón sin salida. En cambio, acepta al Espíritu y di, «Sí, cometí errores. Fue culpa mía. Pero sé que en cuanto pida perdón, Dios me perdonará y olvidará mis errores de modo que pueda seguir adelante». Muchas personas van de un lado a otro, sintiéndose mal consigo mismas. Cuando cometen errores, en lugar de recibir la misericordia de Dios y seguir adelante, escuchan la voz del acusador. Esa voz constantemente les recuerda sus errores, las dietas que no han cumplido,
sus arrebatos de enojo y sus defectos. Después de tanto, se sienten cargados de culpabilidad y autocondenación. Un miembro de nuestra congregación, Sheila, me dijo que se sentía culpable de haber entregado a su hijo en adopción cuando era adolescente. Habían pasado 10 años, y ella seguía sintiéndose mal consigo misma. Dijo, «Me siento avergonzada, como si fuese una madre terrible. No sé qué me pasó». Sheila está escuchando la voz del acusador, debido a algo en su pasado, y ahora está llevando una pesada carga de culpabilidad que podría destruir su futuro, aunque ella sabe que tomó la mejor decisión para su bebé en aquel momento. La culpabilidad te sitúa en una cinta andadora. Constantemente te esfuerzas, batallas y sudas, pero no avanzas. La culpabilidad es un callejón sin salida. La carga de culpabilidad te deja sin fuerzas, sin energía y sin entusiasmo. La culpabilidad evitará que formes relaciones sanas. Puede afectarte no solo emocionalmente, sino incluso físicamente. He conocido a personas que han sufrido colapsos nerviosos debido a la culpabilidad. Año tras año han llevado esa carga. Están agotados y apenas pueden operar. Puede que hayas cometido errores y hayas hecho cosas de las que no te enorgulleces. Pero en el momento en que pediste perdón, Dios te perdonó. La Biblia dice en Isaías que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Si Dios no se acuerda de tus pecados, entonces esa voz acusadora no es de Dios. Es el acusador que intenta amargarte el futuro. Tienes dos opciones como respuesta. Puedes creer esas mentiras, pensar en ellas y permitir que la culpabilidad te agote. O una decisión mucho mejor es levantarte en fe y decir, no gracias, no iré allí. Si Dios no me condena, tampoco yo me condeno a mí mismo. Hay una diferencia entre la voz de Dios y la voz del acusador. Cuando cometemos errores, como creyentes, sentimos una convicción en el interior. Nos sentimos culpables. Nuestra conciencia nos dice, eso no es correcto. Es el Espíritu de Dios que nos convence. Lo correcto es arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. En el momento en que hacemos eso, Dios no recuerda los errores. Él no tiene registro alguno de ellos. Tus errores y transgresiones no se mantienen en una base de datos secreta en algún lugar. Pero en cuanto Dios los deja ir, el acusador comienza a trabajar en ti. Aunque Dios ha olvidado tus errores, el acusador intenta que sigas sintiéndote mal contigo mismo y por tus errores. Te recuerda todo lo que has hecho mal e intenta obligarte a tirar la toalla y quedarte a un lado. El objetivo del acusador es engañarte para que vivas condenado, hacerte sentir inferior e indigno de las bendiciones de Dios. Sé lo bastante entusiasta para reconocer quién te está hablando. La voz acusadora no es la voz de Dios. Declara a ti mismo, es el acusador que intenta volcar otra carga de culpabilidad sobre mí, intentando hacerme sentir mal. Pero yo sé lo que hace. No tengo que escuchar sus mentiras. Creo lo que Dios dice sobre mí. Soy perdonado. Soy redimido. Mi pasado es borrado y mi futuro es brillante. Al no pensar en esas mentiras, silencias la voz del acusador. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, verso 32, RBR 1960. La verdad es que el precio por tus errores fue pagado hace 2000 años, en la cruz del Calvario. No tienes que volver a pagar. Has sido redimido. La misericordia de Dios es mayor que cualquiera de tus errores. Por tanto, sigue adelante con tu cabeza bien alta, sabiendo que tus mejores días están por delante.
quítate el costal de tu espalda. No puedes hacer nada con respecto a tu pasado, pero puedes hacer algo con respecto a tu futuro. Recibir la misericordia de Dios y seguir adelante queda ilustrado por una historia de 3 hombres que llevaban 2 costales cada uno. Un transeúnte preguntó al primer hombre qué había en los costales. Él dijo: «El costal que llevo a la espalda está lleno de todas las cosas buenas que me han sucedido. El costal que llevo delante está lleno de todas las malas». Él se enfocaba constantemente en las cosas malas que tenía delante, de modo que ni siquiera podía ver las buenas que había a sus espaldas. El extranjero hizo al segundo hombre la misma pregunta, pero recibió la respuesta contraria. Le dijo: «El costal que llevo a la espalda está lleno de todas las cosas malas. El costal que llevo delante está lleno de todas las cosas buenas». Al menos, él podía ver lo bueno y no centrarse en lo negativo. Pero ambos costales seguían estando tan llenos que le agotaban y hacían que la vida fuese una carga. Finalmente, el extranjero hizo al tercer hombre la misma pregunta. Dijo: «El costal que llevo en mi pecho está lleno de mis logros y victorias. El costal que llevo a mis espaldas está vacío». «¿Por qué está vacío?», le preguntó el extranjero. Él dijo: «Puse todos mis errores, fracasos, culpabilidad y vergüenza en ese costal, y corté un agujero en el fondo para dejarlos escapar. De ese modo, voy más cargado por delante que por detrás, y por eso sigo avanzando. De hecho, el costal vacío que llevo a la espalda actúa como una vela al viento, impulsándome hacia adelante». Como ese tercer hombre, tienes que soltar lo malo, quedarte con lo bueno y seguir adelante hacia tus objetivos. Enfócate en lo correcto. Un modo de saber que la culpabilidad y la condenación no son de Dios es que no te ayudan a mejorar. La culpabilidad y la condenación no hacen que rindas mejor. Cuando vas de un lado a otro sintiéndote mal contigo mismo, es mucho más probable que cometas otro error. He visto a personas hacer dietas y estar tan desesperadas que necesitan un helado para recuperarse. Renuncian a sus objetivos porque la culpabilidad no les hace actuar mejor, les hace actuar peor. No pases tiempo pensando en lo que va mal en ti, sino piensa en lo que va bien en ti. Yo le dije a aquella joven que entregó a su bebé en adopción: «Mírate a ti misma. Eres hermosa. Tienes talento. Eres exitosa. Tienes un trabajo estupendo. ¿Por qué sigues tan decepcionada contigo misma? Aquello ya pasó». La manera correcta de manejar la culpabilidad es arrepentirse y pedir perdón. Sigue adelante. La manera equivocada es aferrarse a la culpabilidad durante una semana, un año o toda la vida. Hay algunas cosas que no puedes deshacer. No puedes recuperar huevos batidos, puedes revivir el ayer, pero puedes vivir el presente. No permitas que el acusador te amargue más el futuro. Comienza a pensar en lo correcto que hay en ti, y no en lo malo que hay en ti. ¿Has observado que la naturaleza humana es atraída hacia lo negativo? Yo puedo tener 100 personas que me digan después de un servicio: «Fue un mensaje estupendo. Realmente necesitaba oír eso». Pero entonces una persona me dirá: «No sé si realmente entendí el punto. No estoy seguro de estar de acuerdo con usted en eso». Yo solía irme a casa deprimido, desalentado y sintiéndome un fracasado. Ahora he aprendido a sacudirme todo eso. Si a alguien no le gusta, mi actitud es: no permitiré que la opinión de otra persona me haga sentir mal conmigo mismo. No permitiré que un mal informe anule 100 buenos informes. Del mismo modo, no permitas que una debilidad o un error anulen todas las otras cosas estupendas de ti.
Puede que hayas tomado muchas decisiones equivocadas, pero también has tomado muchas decisiones que fueron correctas. Enfócate en tus buenas cualidades. Enfócate en tus victorias. Bájate de la cinta andadora de la culpabilidad, pues no te lleva a ningún lugar. La culpabilidad te robará el gozo. No vivas ni un momento más con lamentos. La fuente de tu culpabilidad puede que haya sido culpa tuya, pero de eso se trata la misericordia. Levántate y di: este es un nuevo día. Descargo todo el equipaje. He terminado de sentirme mal conmigo mismo. He terminado de sentirme condenado. Ya me he enfocado el tiempo suficiente en lo que he hecho mal. Me enfoco en lo que estoy haciendo bien. Acepta el perdón. Es muy difícil para la mayoría de las personas aceptar el hecho de que Dios nos perdone con tanta facilidad. Cuando cometemos errores, pensamos que tenemos que pagar por ellos. Por tanto, nos desalentamos y nos sentimos mal con nosotros mismos. Claro que deberíamos sentir remordimiento cuando hacemos algo equivocado. Deberíamos lamentarlo genuinamente y no ligeramente. Pero no tenemos que pasar mes tras mes revolcándonos en culpabilidad y condenación. Conozco a algunas personas que cometieron errores hace años y siguen pidiendo a Dios perdón. Probablemente lo hayan pedido miles de veces. No entienden que Dios se lo concedió la primera vez que lo pidieron. El problema es que no han aceptado el regalo de Dios del perdón. Creen que deben mostrar a Dios lo mucho que lo lamentan renunciando a su gozo y pagando algún tipo de penitencia. Viven derrotadas y desalentadas y suplican una y otra vez: Dios, por favor, perdóname. Dios, lo siento mucho. Por favor, Dios. No seas un mendigo. Sé un creyente. Cree que Dios te perdonó la primera vez. No tienes que seguir pidiendo. Me encanta la historia del hijo pródigo. Ver Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. El joven tomó su herencia y se fue de su casa. Fue de fiesta en fiesta viviendo una vida loca e indisciplinada, y tomando decisiones terribles. Gastó toda su herencia. Lo perdió todo. Finalmente se quedó sin dinero y sin lugar donde vivir. Terminó trabajando en una granja alimentando a cerdos. Estaba muy desesperado y tenía mucha hambre. Tenía que comer la comida de los animales tan solo para permanecer vivo. Pero un día, mientras estaba sentado en el chiquero, sintiéndose culpable, condenado, avergonzado y deprimido, algo se avivó en su interior. Pensó para sí: incluso los sirvientes en la casa de mi padre viven mejor que yo. Y aquí estoy sentado en el chiquero revolcándome en derrota y mediocridad. Él hizo una declaración que cambió su futuro. Sin esta declaración, no habríamos oído nada más de ese joven. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Estaba diciendo: sí, he cometido errores. Me causé a mí mismo problemas, pero no permitiré que un mal período de mi vida arruine el resto de mi futuro. Me levantaré. Quizá hoy hayas tomado algunas malas decisiones. No estás donde quieres estar en la vida. La voz acusadora sigue diciéndote: es culpa tuya. Muy mal. Tú mismo lo has causado. Si quieres ser restaurado, si quieres cumplir tu destino, no le corresponde a Dios, te corresponde a ti. Haz lo mismo que hizo ese joven y di: puede que esté abajo, pero no me quedaré abajo. He cometido errores. Es culpa mía, pero conozco el secreto. Me levantaré e iré a mi padre. Creo que una razón de que aquel joven pudiera levantarse fue porque en lo profundo de su interior él sabía quién era. Sabía a qué familia pertenecía. Cuando entiendes cuál es tu posición, puedes cambiar tu condición. Entiende que eres un hijo del Dios Altísimo, quien sopló su vida en ti. Nunca fuiste creado para vivir deprimido.
derrotado, sintiéndote culpable, condenado, avergonzado o indigno. Fuiste creado para reinar, gobernar, para ser victorioso. Tu condición puede que sea baja debido a tus malas decisiones y los errores que hayas cometido. No sientes que te lo mereces. No sientes que eres digno. Pero sacúdete todo eso y di: entiendo mi posición. Sé quién soy. Un hijo del Dios Altísimo. Puede que no sienta que lo merezco. Puede que no me sienta digno. Pero sé que debido a lo que Cristo hizo, Él me hizo digno. Él tomó mi culpabilidad para que yo pudiera ser libre. Por tanto, me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que hizo aquel joven. Y cuando el padre le vio llegar por el camino, el padre comenzó a correr hacia él. Le dio un gran abrazo a su hijo, puso un anillo en su dedo y una túnica en su espalda. Les dijo a sus sirvientes: «Vamos a celebrarlo. Mi hijo ha regresado a casa». Dios hará lo mismo por ti cuando tomes la decisión de sacudirte la culpabilidad, sacudirte la condenación y decir: «Sigo adelante con mi vida». Cuando tú hagas un movimiento, Dios hará un movimiento. Él irá corriendo hacia ti con misericordia, perdón, restauración, favor y aumento. Dios aún puede llevarte donde has de estar. Pero con mucha frecuencia, cuando cometemos errores, las voces acusadoras nos dicen repetidamente: «No puedes pedir ayuda a Dios. Fue culpa tuya. Has sido un hipócrita. Tú mismo te causaste este problema». No. Es entonces cuando interviene la misericordia. Cuando haces algo equivocado, pides perdón y Dios te perdona. Pero cuando entiendes realmente quién eres, no te limitas a pedir perdón. Lo llevarás un paso adelante. Y pedirás a Dios su misericordia. Pide a Dios misericordia. Alguien que espera misericordia dice: «Dios, creo que tú me bendecirás a pesar de estos errores». Eso es lo que hizo Jacob. Había vivido su vida siendo un engañador y haciendo mal a las personas, pero se cansó de vivir de ese modo. Un día decidió que quería arreglar las cosas y se fue a un arroyo para poder estar a solas. Génesis 32 habla de cómo el ángel del Señor le apareció en forma de hombre. Jacob y el ángel comenzaron a pelear, y la pelea duró toda la noche. Jacob le dijo al ángel: «Sé quién eres, y no te dejaré hasta que me bendigas». Cuando el ángel vio lo decidido que Jacob estaba, y que no iba a tirar la toalla, le dio la bendición de Dios. Jacob salió de allí siendo una persona diferente. Dios incluso cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa príncipe de Dios. Pero ¿puedes imaginar el valor de Jacob? ¿No sabes que aquello necesitó una increíble valentía? Hasta ahí, él había vivido prácticamente toda su vida tomando malas decisiones, engañando y mintiendo. Debería haberse sentido abrumado de culpabilidad y condenación, derrotado. De algún modo, tuvo la confianza no solo de pedir perdón, sino también de decir: «Dios, creo que tú me bendecirás a pesar del modo en que he vivido». Sin duda, Dios dijo: «Jacob, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Tú no mereces ser bendecido, ni siquiera perdonado. No voy a bendecirte». No. Dios dijo, en efecto: «Jacob, me encanta el hecho de que sepas quién eres, mi hijo, redimido, perdonado, hecho digno. No solo has pedido ser perdonado, sino que también has pedido mi misericordia. Y Jacob, si eres lo bastante valiente para pedirla, yo soy lo bastante valiente para otorgarla». Ese tipo de fe capta la atención de Dios, no cuando nos arrastramos sintiéndonos culpables, condenados y mal por dentro. No. Es momento de que nos levantemos y vayamos a nuestro Padre.
Dios no es quien te condena. Quien lo hace es el acusador. Deja de permanecer en esos pensamientos. Puede que hayas fallado, pero la misericordia de Dios nunca falla. Lo triste es que la mayoría de personas aceptan la condenación con más rapidez de la que aceptan la misericordia de Dios. No dejes que eso te suceda a ti. Sacúdete la culpabilidad, sacúdete los errores negativos del pasado. No pases un minuto más con lamentos, sintiéndote mal contigo mismo. En el momento en que pediste perdón, Dios te perdonó. Ahora, haz tu parte y descarga el equipaje. Deja la culpabilidad ahí donde estás, no la lleves contigo. Deja la bolsa de fracasos, deja atrás la bolsa de la condenación. Si aprendes a silenciar la voz del acusador, la culpabilidad y la condenación no podrán agotarte. Vivirás una vida de libertad, elevándote más arriba, venciendo obstáculos y logrando sueños. ¿Ha notado lo fácilmente que algunas personas se recuperan de las pérdidas? Aprenden de ellas y llegan a ser incluso mejores de lo que eran antes. Mientras tanto, otros parecen fracasar, caer y nunca volver a levantarse. Después de que ellos experimentan algo negativo, realmente usted puede ver que comienza la espiral descendente, y a pesar de lo mucho que usted quiera ayudar, no puede. Ellos sencillamente no aprenden de sus errores. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de personas? Yo creo que no se debe al momento, el estatus social, el grado de adversidad, o a cualquier otra cosa que esté fuera de su control. La diferencia está en el interior, es el espíritu del individuo. Quienes se benefician de la adversidad poseen un espíritu de humildad y, por tanto, están inclinados a hacer los cambios necesarios para aprender de sus errores, fracasos y pérdidas. Están en claro contraste con las personas orgullosas que no están dispuestas a permitir que la adversidad sea su maestra, y como resultado, no aprenden. El orgullo antes de la caída. Todo el mundo experimenta adversidad. Algunas personas son hechas humildes por ella, y otras son endurecidas, y llevan ese espíritu con ellas donde quieran que van. Para aquellos que se permiten volverse endurecidos, eso es trágico, porque es muy difícil que una persona endurecida aprenda algo. Ezra Taft Benton observó: el orgullo se preocupa por quién lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Esta es una descripción bastante precisa. El orgullo hace que las personas se justifiquen a sí mismas, incluso cuando saben que no tienen razón. Y eso es solamente el principio. Echemos un vistazo a la influencia negativa que puede tener el orgullo sobre una persona. Culpa. En lugar de asumir responsabilidad, las personas orgullosas culpan a otros. Creen que otra persona tiene la culpa siempre que las cosas no salen bien para ellos. Negación. En lugar de ser objetivos y realistas, no afrontan la realidad. El orgulloso líder de un negocio decidirá ignorar lo que es obvio para todos los demás. El orgulloso miembro de una familia disfuncional racionalizará su propia conducta y la de los demás. Estrechez de mente. En lugar de ser abiertas de mente y receptivas, las personas orgullosas están a la defensiva y se oponen a las nuevas ideas. Dicen, este es el modo en que siempre lo hemos hecho, y tienen poco interés en la innovación o la mejora. Rigidez. En lugar de ser flexibles, las personas orgullosas son rígidas. Dicen, lo hacemos a mi manera o no participo. Los fantasmas de su pasado, incluso sus éxitos del pasado, les persiguen y les retienen. Inseguridad. Las personas orgullosas se inflan a sí mismas y desinflan a otros porque son inseguras. Se apropian del mérito de los éxitos y echan la culpa a los demás.
Cuando las personas inseguras están en una posición de liderazgo, en lugar de fomentar el espíritu de equipo, crean baja moral y alejan a su mejor gente. Aislamiento. En lugar de estar conectadas, las personas orgullosas se encuentran a sí mismas sin contacto, con ellas mismas, sus familias, su comunidad y sus clientes. El orgullo hace que las personas piensen que todo se trata de ellas, cuando en realidad se trata de los demás. ¿Se aplica algunas de esas descripciones a usted mismo? Siento decir que en mis años formativos de liderazgo, yo no poseía la humildad necesaria para llenarme del espíritu de aprendizaje. De hecho, era precisamente lo contrario. Yo era orgulloso, era competitivo y siempre quería ganar. Y cuando ganaba, era insufrible. Si yo batía a alguien, le decía que había ganado, y les ponía nervioso a todo el mundo, y lo peor es que ni siquiera era consciente de ello. No entendía lo poco enseñable que yo era hasta que mis amigos me hicieron el regalo de una camiseta que llevaba el mensaje: es difícil ser humilde cuando tú eres tan estupendo como yo. Todo el mundo se rió cuando me la enseñaron, pero internamente yo sospechaba que estaban intentando declarar verdad a mi vida. Después acudí a una de las personas que me hicieron el regalo y le pregunté si realmente era así. Sí, me dijo ella, así eres tú, pero te queremos y sabemos que puedes cambiar. Eso me abrió los ojos. Sus amables palabras conectaron conmigo y me dieron convicción, y decidí intentar cambiar mi actitud y pasar de experto a novato. Fue necesario mucho tiempo para poner en práctica esa decisión, 2 o 3 años. Las personas arrogantes no se vuelven humildes rápidamente, pero fue el comienzo de un cambio en mí, un deseo de aceptar una humildad que hace que sea posible el aprendizaje. Sigo siendo una persona con confianza, pero trabajo cada día para evitar que esa confianza llegue a convertirse en una barrera para mi capacidad de aprender. Puede que usted ya sea una persona humilde que posee el espíritu del aprendizaje. Si es así, eso es fantástico. Pero si no lo es, aquí tiene la buena noticia. Usted puede cambiar. Si yo lo hice, entonces también usted puede hacerlo. Si no está seguro de dónde está con respecto a la humildad, si sus amigos no le han regalado la camiseta, entonces quizá esto pueda ayudarle. Kirk Hansen, profesor universitario y director ejecutivo de Markula Center for Applied Ethics, en la Universidad de Santa Clara, ofrece una lista de características que muestran los líderes que no son enseñables. Él dice que esas características son con frecuencia el talón de Aquiles de los líderes. Yo creo que también se aplican a cualquiera que no posea el espíritu de aprendizaje. He modificado ligeramente sus puntos, planteándolos como preguntas, para que usted pueda preguntarse cuál se le aplica. ¿Tiende a creer que usted lo sabe todo? ¿Tiende a pensar que usted debería estar al mando? ¿Cree algunas veces que las reglas no se aplican a usted? ¿Cree que no debería usted fallar? ¿Tiende a creer que realiza las cosas sin ayuda de nadie? ¿Cree que es usted mejor que otros que tienen menos talento o posición? ¿Cree que es usted tan importante o más importante que la organización? Si responde sí a muchas de esas preguntas, puede que no posea el espíritu de aprendizaje. Por favor, no se desaliente. Si ha tenido un mal comienzo, no se preocupe, pues puede usted cambiar. Recuerde, es el final y no el principio lo que cuenta más en la vida. Lo bueno se convierte en lo mejor debido a la humildad. Las personas con mucho talento, con frecuencia, rinden a un alto nivel, pero las mejores, las absolutamente mejores de las mejores, logran las mayores alturas porque poseen el espíritu del aprendizaje.
Recientemente me acordé de esto cuando me enteré de una historia de la niñez de uno de mis héroes, John Wooden. El entrenador de baloncesto de UCLA es una leyenda. Ha ganado todos los premios y ha recibido todos los aplausos en su profesión. Fue la primera persona nombrada para el Salón de la Fama del baloncesto como jugador y también como entrenador. Wooden tenía mucho talento, tanto talento, de hecho, que estuvo en peligro de volverse orgulloso y poco enseñable. Cuando era pequeño, siempre era el mejor jugador de su equipo, y dirigió a su equipo en la secundaria hasta 3 campeonatos estatales, pero tuvo la fortuna de aprender pronto una lección que le ayudó a desarrollar un espíritu de humildad. Wooden explicaba: yo había olvidado mi uniforme y no quería regresar y recorrer la distancia de más de 1 kilómetro que había hasta nuestra granja para agarrarlo antes del partido de baloncesto de aquella tarde. Además, yo era el mejor jugador de nuestro equipo. Estaba seguro de que no habría modo alguno de que el entrenador me dejase en el banquillo. Estaba equivocado. Cuando quedó claro que no me permitirían jugar sin el uniforme, convencí a un compañero de equipo para que fuese a casa y me lo trajese. Después de todo, yo era la estrella, ¿verdad? ¿Por qué no iban a permitirme pedir 1 o 2 favores a quienes estaban sentados en el banquillo? Con esa actitud, no es sorprendente que el partido empezó sin que yo jugara. Cuando intenté razonar con el entrenador, rogándole que me permitiera jugar porque estaba claro que nos sobrepasaban con nuestra nueva línea, él me dijo con pocas palabras: «Johnny, hay algunas cosas más importantes que ganar». Algunas cosas más importantes que ganar. No muchos entrenadores podrían convencer a un muchacho de 13 años para que creyera eso. Pero mientras yo estaba sentado miserablemente en el banquillo viendo a mi equipo ir cada vez más retrasado en el marcador, comencé a entender que quizá el entrenador Warrener tuviera razón. Quizá yo sí necesitaba que me dejaran en el banquillo 1 o 2 veces. A medida que crecí y esa experiencia permaneció conmigo, realmente llegué a apreciar su significado. Las lecciones de la vida sobre responsabilidad y humildad que yo necesitaba aprender marcaron un trazo en la columna de pérdidas en el historial de una liga escolar, y al comienzo de la segunda mitad, el entrenador me dejó salir a jugar el partido. Cuando era un muchacho de 13 años, Wooden poseía todas las cualidades que Kirk Hansen dice que poseen los líderes arrogantes. Él creía que era mejor que los demás, que no tenía que jugar bajo las mismas reglas de todos los demás, que el equipo no podía estar sin él, que él era el equipo. Afortunadamente, tuvo un entrenador que creía que hay cosas más importantes que ganar, como el aprendizaje, y afortunadamente para Wooden, aprendió la lección temprano en la vida. Creo que esa es una de las claves que le hicieron grande. Esa lección de humildad influenció a Wooden en su vida y su entrenamiento, y le hizo ser un novato de por vida. Su espíritu de aprendizaje le permitió hacer preguntas que muchos entrenadores no estaban dispuestos a hacer. Le impulsó a realizar cambios que otros no estaban dispuestos a hacer. Le inspiró a aferrarse a valores que otros eran tentados a poner en un compromiso. Le capacitó para ser ejemplo de una bondad en la victoria que otros rara vez poseen. Es la razón por la cual quería ser recordado, no por sus campeonatos,
sino como alguien que hizo lo mejor que pudo para enseñar a sus jugadores acerca de las cosas importantes de la vida. ¿Cómo el espíritu correcto le ayuda a aprender? John Wooden entendía que a veces se gana y a veces se aprende, pero solo cuando uno posee un espíritu humilde. La humildad es fundamental para todas las personas que aprenden de sus victorias y sus pérdidas. Es una clave para el éxito al mayor nivel. Quizá esté pensando, ¿qué? No estoy de acuerdo. Puedo nombrar a una docena de personas que han logrado grandes cosas con actitudes arrogantes. Yo también. Pero ¿qué podrían haber logrado si hubieran poseído el espíritu del aprendizaje? Quizá habrían sido incluso más grandes. La humildad abre la puerta para aprender y para llegar a niveles de logros siempre mayores. Esta es la razón. 1. La humildad nos permite poseer una verdadera perspectiva de nosotros mismos y de la vida. El autor y consultor de negocios Ken Blanchard dice, humildad no significa que piense menos de usted mismo. Significa que piensa menos en usted mismo. Cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, perdemos perspectiva. La humildad nos permite recuperar perspectiva y ver el cuadro general. Nos hace entender que aunque puede que nosotros estemos en el cuadro, no somos todo el cuadro. Yo he tenido en ocasiones el privilegio de pasar tiempo con Billy Graham. Sus logros como líder religioso son legendarios. Eso podría hacer que una persona pierda perspectiva. Sin embargo, no parece haberle afectado a él. Lo que siempre sobresalió para mí por encima de sus logros es su humildad. Su espíritu está tipificado por un incidente que una vez sucedió en un elevador. Otra persona la reconoció y preguntó, «Usted es Billy Graham, ¿no es así?» «Sí», respondió Graham. «Bueno», dijo el hombre, «es usted verdaderamente un gran hombre». «No, yo no soy un gran hombre». Respondió Graham. «Tan solo tengo un gran mensaje». Cuando poseemos un espíritu de orgullo y no de humildad, nubla nuestra perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El psiquiatra pionero Carl Jung dijo, «Mediante el orgullo, siempre nos engañamos a nosotros mismos. Pero en lo profundo por debajo de la superficie de la conciencia promedio, una voz suave y calmada nos dice, algo está desafinado». Cuando la falta de humildad nos hace estar desafinados en nuestro interior, el mundo pierde enfoque. Perdemos perspectiva y nos resulta difícil aprender. ¿Cómo podemos descubrir nuestras imperfecciones o las cosas que necesitamos aprender cuando no podemos verlas? La humildad abre nuestros ojos y amplía nuestra perspectiva. Debido a que no estamos enfocados en justificarnos a nosotros mismos o vernos bien, tenemos un mejor juicio. El grande del béisbol, Lou Brock, dijo, «Muéstrame un hombre que tenga miedo a verse mal, y yo te mostraré un hombre al que puedes batir cada vez». ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados a todo lo que le rodea. Una perspectiva precisa de nosotros mismos es difícil de obtener e incluso más difícil de mantener. La humildad ayuda. John Wooden entendía esto y trabajó para ayudar a sus jugadores a mantener una perspectiva humilde. No quería que ellos tropezasen por la crítica o por los elogios. Sabía que ya fuesen merecidos o inmerecidos,
Ellos siempre aborrecerían la crítica y amarían los elogios. Su fortaleza como individuo, Wooden solía decirles, depende del modo en que responden a la crítica y a los elogios. Si permiten que cualquiera tenga un efecto especial sobre ustedes, nos va a hacer daño. Ustedes tienen poco control sobre la crítica o el elogio que los de fuera envíen a su camino. Tómenlo todo con unos granos de sal. Permitan que su oponente se quede atrapado en las opiniones de otras personas, pero no lo hagan ustedes. La humildad fomenta una agenda de ver las cosas como en realidad son, de aprender y del deseo de mejorar, donde el orgullo fomenta estrechez de mente y siempre busca justificarse a sí mismo. La humildad fomenta la apertura de mente y un deseo de mejorar. La humildad pone las cosas en perspectiva, y si se lo permitimos, también nos ayuda a tener mejor sentido del humor. Una vez preguntaron a Winston Churchill, uno de los grandes primeros ministros de Gran Bretaña, ¿no le emociona saber que cada vez que usted da un discurso, el salón está lleno a rebosar? Es bastante halagador, respondió el hombre de asado. Pero cuando me siento así, recuerdo que si en lugar de dar un discurso político me estuvieran ahorcando, la multitud sería el doble de numerosa. 2. La humildad nos capacita para aprender y crecer ante las pérdidas. Cuando las personas son lo bastante humildes para tener una perspectiva clara y realista de ellas mismas, su visión normalmente es también clara y realista cuando se enfrentan a sus errores, fracasos y otras pérdidas. Esa capacidad de ver con claridad les prepara para aprender y crecer. El éxito no radica en eliminar nuestros problemas y errores, sino en crecer mediante ellos y con ellos. Albert Hubbard describió lo contrario cuando dijo, un fracasado es un hombre que ha metido la pata, pero no es capaz de sacar rendimiento a la experiencia. ¿Cómo aprende de los errores una persona humilde? Haciendo una pausa y reflexionando. Creo firmemente que la experiencia no es la mejor maestra. La experiencia evaluada sí lo es. Yo aprendí esta lección del libro de Eclesiastes, que afirma, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Se cree que Eclesiastes fue escrito por el rey Salomón de Israel, de quien se decía que era el hombre más sabio que vivió jamás. Cuando alguien con ese tipo de sabiduría habla, todos haríamos bien en escuchar. Las personas verdaderamente humildes nunca tienen temor a admitir que estaban equivocadas. Cuando lo hacen, es como decir que son más sabias hoy de lo que eran ayer. Y desde luego, hay también otros beneficios secundarios, como bromeaba el gran novelista estadounidense Mark Twain. Siempre reconozca una falta sinceramente. Eso hará que quienes están en autoridad bajen la guardia y le den una oportunidad de cometer más. Los errores pueden ser con frecuencia nuestros mejores maestros. Si estamos dispuestos a admitirlos y aprender de ellos, obtenemos más conocimiento y sabiduría. Podemos hacer eso si cada vez tomamos tiempo para reflexionar en ellos, haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo salió mal? ¿Dónde salió mal? ¿Por qué salió mal? ¿Cómo contribuí yo a hacer que saliera mal? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo aplicaré en el futuro lo que he aprendido? Hacer tales preguntas puede ser un proceso lento e incómodo, especialmente para las personas orientadas a la acción, pero siempre produce recompensa. La humanidad está llena de errores.
La humildad nos permite aprender de ellos. 3. La humildad nos permite soltar la perfección y seguir intentándolo. Mi nieto John, el hijo de mi hijo Joel y su esposa Liz, es un niño maravilloso. Diría eso aunque no fuese mi nieto. Es muy inteligente, pero también tiende a ser un poco serio y perfeccionista. Para ayudarle en eso, sus padres le compraron un libro titulado Mistakes That Worked, Errores que Funcionaron, de Charlotte Falls Jones. Lo leen juntos y le ayuda a entender que no tiene que ser perfecto para ser exitoso. En el libro, Jones escribe: llámense accidentes, llámense errores, incluso hallazgo fortuito. Si se supiera la verdad, podríamos sorprendernos por el número de grandes invenciones y descubrimientos que fueron accidentales, no planeados y no intencionados. Los inventores mencionados en este libro no solo eran inteligentes, sino que también estaban alerta. Es fácil fracasar y después abandonar la idea por completo. Es más difícil fracasar, pero después reconocer otro uso para ese fracaso. Los inventores y descubridores mencionados en este libro deberían enseñarnos a todos nosotros la lección declarada mejor por Bertolt Brecht en 1930. Inteligencia no es no cometer errores, sino ver rápidamente cómo hacerlos buenos. Una de las historias favoritas de John en el libro es sobre el farmacéutico John Pemberton, de Atlanta, Georgia. En 1886, el farmacéutico quería desarrollar un nuevo remedio para posibles clientes. Ya había inventado coca vino francés, el tónico nervioso ideal, restaurador de la salud y estimulante, elixir de limón y naranja, y tinte mágico reina india para cabello del Dr. Pemberton. Esta vez creó una nueva medicina para aliviar el agotamiento, ayudar al nerviosismo y suavizar los dolores de cabeza. Pemberton estaba contento con su producto, un sirope que mezcló con agua y servía frío. Pero entonces ocurrió un feliz accidente. El ayudante de Pemberton mezcló accidentalmente la mezcla con agua con gas. La bebida fue transformada. Pemberton era demasiado orgulloso para admitir que su visión original para la bebida era inferior a la creación de su ayudante y, como resultado, decidió no venderla como medicina, sino en cambio como un refresco. Le puso el nombre de Coca-Cola. Actualmente, Coca-Cola es el refresco más popular en todo el mundo. 4. La humildad nos permite sacar el mayor partido a nuestros errores. Eso nos lleva a la última manera en que un espíritu humilde de aprendizaje nos ayuda, y es permitiéndonos sacar el mayor partido a nuestros errores y fracasos. En cierta ocasión, le pidieron al novelista Mark Twain que nombrara al mayor de todos los inventores. Su respuesta: accidentes. Su respuesta es inteligente, pero también revela una gran verdad. Cuando somos humildes, estamos abiertos a ver nuestros errores como posibilidades de innovación y éxito. La historia está llena de relatos de científicos e inventores que cometieron errores que se convirtieron en grandes descubrimientos. En 1839, Charles Goodyear estaba realizando unos experimentos con el caucho. La sustancia, derivada de la savia de los árboles, se conocía desde hacía siglos. Las personas habían intentado darle un uso práctico, pero cuando se calentaba, se derretía, y cuando se enfriaba, se desmenuzaba. Goodyear lo mezcló con varias sustancias, pero ninguna lo transformaba en una sustancia útil. Entonces, un día, accidentalmente, introdujo un poco de caucho mezclado con azufre en un fogón de cocina caliente. El calor hizo que el caucho se volviera firme y flexible. Incluso, el aire frío era incapaz de hacer que se rompiera. El error de Goodyear
le ayudó a transformar el caucho en una sustancia usada en muchos de los productos e industrias de hoy día. El celofán es otra sustancia que se descubrió por accidente. El ingeniero textil suizo Jacques Brandenburger quería desarrollar un tejido impermeable después de ver que se vertió una botella de vino sobre un mantel. La cubierta que creó era demasiado rígida y quebradiza para ser práctica, pero Brandenburger descubrió que la película transparente se desprendía del tejido en láminas enteras. En 1908, desarrolló una máquina que podía producir esas láminas. La penicilina también surgió como resultado de un error. Cuando el investigador Alexander Fleming introdujo por accidente moho en el cultivo de gripe en una de sus placas de Petri en 1928, no se burló de sus descuidados esfuerzos. Estudió los resultados. Aisló e identificó el moho, lo cual le llevó a la creación de la vacuna que ha salvado innumerables vidas. El poder para cocinar de los microondas se descubrió cuando un ingeniero derritió por error una chocolatina que tenía en su bolsillo al usarlos. El teflón se descubrió cuando un investigador trabajó con refrigerantes, dejó una muestra fuera durante toda la noche por error. Las notas Post-it se desarrollaron debido a un error al desarrollar un nuevo adhesivo. Si usted lleva el espíritu correcto a su trabajo, puede convertir cualquier error en una oportunidad. El éxito y la fama no siempre llegan a las personas con más talento. A veces, llegan a la persona que puede convertir la adversidad en una ventaja. O, como dice John Kenneth Galbraith, si todo lo demás falla, la inmortalidad siempre puede quedar asegurada por el error espectacular. Una descripción de la humildad. Me encanta la historia de humildad que hay en la vida de la persona que ha sido llamado un hombre del Renacimiento americano. Su primer amor fue el arte, y creció queriendo ser pintor, pero tenía la mentalidad de un aprendiz y un espíritu humilde, lo cual alimentó su mente curiosa e hizo que su interés cambiase extensamente. En Yale estudió filosofía religiosa, matemáticas y ciencias, graduándose a los 19 años de edad. Al terminar su educación formal, sus padres insistieron en que se hiciera aprendiz de librero, pero su principal pasión era la pintura. Intentó convencer a sus padres de que le dejasen viajar para formarse como artista. Después de un año, finalmente cedieron, enviándole a Inglaterra a estudiar pintura. Le fue muy bien. Creó una escultura de yeso que ganó una medalla de oro en la Sociedad de las Artes Adelphi Society, y una gran lona que pintó recibió una aclamación de la crítica de la Royal Academy. Al regresar a los Estados Unidos, abrió un estudio en Boston y se convirtió en un respetado pintor que viajaba de una ciudad a otra, buscando encargos para dibujar retratos. Mientras estaba en Concord, New Hampshire, conoció a una chica acerca de la cual escribió a sus padres en una carta con fecha de 20 de agosto de 1816. Queridos padres, les escribo unas líneas solo para decirles que estoy bien y con mucho trabajo, ya que pasado mañana habré recaudado $100, lo cual pienso yo que está bastante bien para 3 semanas. Estaré aquí probablemente 2 semanas a partir de ayer. Tengo otros atractivos además del dinero en este lugar. Conocen a la familia Walker de este lugar, Chaz.
Walker, el hijo del juez W., tiene 2 hijas, y la mayor de ellas es muy hermosa, amable, y con una disposición excelente. Quizá me esté haciendo ilusiones, pero creo que yo podría ser un buen candidato. Quizá ustedes piensen de mí que soy un irresponsable terrible, que estoy continuamente fracasando en el amor de esta manera, pero me da miedo pensar en convertirme en un viejo solterón y ya tengo 25 años. De momento, no hay por qué apresurarse, ya que la jovencita tan solo tiene 16. Estaba locamente enamorado. Pasó menos de un mes cuando dio seguimiento a su primera carta a sus padres, escribiéndoles otra. Escribió: «Todo va muy bien, mucho mejor de mis más optimistas expectativas. Cuanto más la conozco, más amable parece. Es muy hermosa, y a la vez no es coqueta, y lo suficientemente modesta para ser tímida y a la vez franca y abierta de corazón. Siempre que he preguntado por ella, invariablemente oigo el mismo carácter de destacada amabilidad, modestia y de dulce disposición. Cuando comprueben que es así, creo que ustedes no me acusarán de estar apresurándome a llevar la relación a una crisis. Me atreví a abrirle mi corazón, y en lugar de respuestas oscuras y ambiguas, las cuales algunas serían para dar tormento y dolor, ella, franca pero modesta y tímidamente, me dijo que era mutuo. Por más, está a decir que nos hemos comprometido. Nunca fue ser humano alguno más feliz de lo que yo soy, y a la vez, qué desdichado y desagradecido he sido. Oren por mí para que tenga un corazón agradecido, porque no merezco otra cosa que adversidad, y sin embargo, tengo la más ilimitada prosperidad». Ella le esperó 2 años, y el 29 de septiembre de 1818 se casaron. Casi un año después, tuvieron su primer bebé, una niña. A medida que crecía su familia, lo hacía también su éxito como pintor. Pintó a personas importantes como el inventor Eli Whitney, el presidente de Yale, Jeremiah Day, el escritor y lexicógrafo Noah Webster, el marqués de Lafayette, y el presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Mientras tanto, seguía cultivando su amor por la invención y la innovación. Él y su hermano desarrollaron una bomba de agua para los camiones de bomberos, la cual patentaron, pero no pudieron rentabilizar. También inventó una máquina para cortar mármol para tallar esculturas, pero no pudo patentarla. Parecía irle todo bien. Entonces, en 1825, mientras trabajaba en una pintura en Nueva York, recibió una carta de su padre diciendo que su esposa estaba enferma. El hombre se apresuró a ir a casa, pero cuando llegó, su esposa había muerto. Quedó devastado por la pérdida. Lo que empeoró la situación fue que cuando llegó a casa, ya había sido enterrada. Ni tan siquiera pudo llegar a su funeral. El nombre de este hombre era Samuel F. B. Morse. Se recuperó de su dolor por la muerte de su esposa, pero su frustración por la lentitud de la comunicación se quedó con él. Como resultado, comenzó a aprender acerca de la electricidad y el electromagnetismo, y en 1832 ideó una máquina capaz de enviar mensajes por cable a largas distancias. También comenzó a formular un código a base de puntos y guiones que se podía usar para la comunicación. El comienzo de la década de 1800 fue un tiempo de experimentación y rápidos avances en la electricidad. Morse aprendió humildemente de los avances de otros y estudió sus invenciones. Modificó sus diseños varias veces. En 1838, estaba demostrando su aparato de comunicación, al cual llamó telégrafo. La invención de ese aparato, junto con el código que lleva su nombre, es por lo que se le conoció a Morse. Llevó al mundo a la era moderna de la comunicación. Cuando antes eran necesarios días, semanas
o meses para comunicarse con otras personas a gran distancia. Gracias a Morse se pudo hacer en minutos. La tecnología cambió el mundo. Morse recibió muchos honores por su invención del telegrama, pero siempre fue muy humilde al respecto. Una vez dijo, «He conseguido hacer una aplicación valiosa de la electricidad, no porque fuera superior a los demás hombres, sino únicamente gracias a que Dios, que quería dárselo a la humanidad, tenía que revelárselo a alguien, y le plació revelármelo a mí». Con esa actitud, no es de extrañar que pudiera recuperarse de sus pérdidas, aprender y crecer. Poseía el espíritu del aprendizaje, y nosotros haríamos bien en desarrollarlo también. El novelista J. M. Barrie observó, «La vida de cada hombre es un diario en el que quiere escribir una historia y escribe otra, y su momento más humilde es cuando compara el volumen tal y como es con el que prometió hacer. Eso ha sido así en mi vida. De muchas formas, no he llegado a alcanzar lo que me hubiera gustado hacer y ser. Sin embargo, en el momento en que comparamos lo que queríamos hacer con lo que realmente hemos hecho, si somos humildes y abiertos a las lecciones que la vida se ofrece a enseñarnos, aumentamos nuestras probabilidades de éxito. Y sabiendo que hemos hecho lo que hemos podido, quizá estaremos conformes con lo que hemos sido capaces de hacer y lograr.